buenas noticias en televisión española, que es, ¿cómo le dicen aquí? ¿Segundo? En la 2 de televisión española. Sí. Tuve el placer de ser entrevistada y sé que ya para septiembre va a salir el programa. El 22 de septiembre en la 2 de televisión española a las 9:15 de la mañana, Bárbara Palacios. Gracias, Becky, pero hoy te toca ser entrevistada. Sí, es un poco raro. Y quedó el video en esa parte, donde decides que quieres ser comunicadora, que quieres ser periodista. Cuéntanos un poco ese tránsito. ¿Tú realmente lo pudiste lograr? Bueno, la verdad que preparando un poco esto me di cuenta de cosas que habían pasado en mi vida y no es que no fuese consciente, es que no las había analizado. Y una de las cosas que a mí me ocurre es que yo era una estudiante muy mediocre, y lo digo porque es la realidad. Era una estudiante pues del montón, que iba aprobando en primaria, y mi ambiente también escolar era muy mediocre. Por lo tanto, para mí estar en la escuela era como, bueno, intentar sobrevivir, ¿no? Pasar de un curso a otro. Estoy hablando en la primaria. En mi época en la primaria duraba hasta los 14 años, hasta octavo. Pero cuando yo cumplo 15, habiendo repetido el último curso de primaria, a mí la cabeza me hace clic. Esto no puede ser. Una y no más. ¿Y tenías qué edad en ese momento? Tenía 15 años. Tenías 15 años. Y un verano llegó una tía, nos juntábamos los primos ahí en una finca familiar, y una tía llegó cargada de libros, de novelas, y ya con esa edad pues ya no estás todo el día jugando, ¿no? Y entre mi prima y yo empezamos a leer, y me enganché a la literatura. Y cuando empezó el curso dije, yo no quiero volver a repetir, yo no quiero seguir así. Y entonces la literatura me había atrapado hasta el punto de decir, me gusta conocer otros mundos, me gusta conocer otras historias, yo quiero contar historias. ¡Qué hermoso! Y así fue. Que eso te motiva a ser una mejor estudiante. Entonces entro en el bachillerato, que en esa etapa era no obligatorio, y yo fui la única de mi curso de primaria que entra en el bachillerato. Y allí empecé en el primer curso muy justita, pero fui avanzando. Terminé el bachillerato con la ayuda impresionante e inestimable de mis padres. Decido estudiar periodismo. En esa época el periodismo en España solo existía en Barcelona y en Madrid, no como ahora que está en Alicante, en Valencia, en un montón de lugares. Y fue la verdad esfuerzo y sacrificio de mis padres para yo llegar aquí. Y me convierto en la primera mujer de mi familia en entrar a la universidad. ¡Qué maravilla! Y aparte de ser la primera mujer en tu familia, serías también de las pocas mujeres que en ese entonces, y cuando decimos entonces no es mucho allá, eso fue ayer, que nos ha tocado a todos. ¿Había más hombres en el periodismo que mujeres? No. El periodismo, aquí en España al menos, en esa época, ha sido más una profesión... Más de mujeres. De mujeres en la facultad. En la facultad, no en los medios. No, al menos en los puestos más relevantes. Como hablamos en la directiva, por eso es que lo preguntaba, porque por lo general, y décadas atrás, se veían más hombres dentro de esa área que a la misma mujer. Sí. O sea, como bien dicen, en la facultad sí eran muchas mujeres, pero ya en los cargos, en los diferentes medios de comunicación, más de hombres. ¿En ese momento tuviste retos por ser mujer? Una vez que ya profesionalmente te habías graduado y tenías todo listo para poder encarar la vida como profesional de la comunicación. El reto era conseguir un trabajo. Eso era todo un reto. Porque no es tan fácil, y a día de hoy tampoco lo es, ¿no? Entrar en un medio de comunicación. De hecho, de mis compañeras, la verdad que todavía en esa promoción todavía era relativamente, no fácil, pero posible entrar en un medio conocido a nivel nacional, pero hoy día está siendo muchísimo más difícil. ¿Y cuáles fueron las claves en ese momento para ti para poder incursionar en tu profesión? ¿Cuáles pudieras compartir esta tarde? Bueno, en mi vida ocurre algo durante mi etapa de universidad que me cambia por completo, o que me transforma. Es algo que ocurre en mi interior,
Yo era una mujer muy inquieta desde... Bueno, yo ya quería ser reportera de guerra, o sea, a mí no me importaba irme a donde sea, yo me comía el mundo. Yo vine de un pueblo muy pequeño, tenía ahora es un poco más grande, pero en esa época era un pueblo, no dejaba de ser un pueblo. Vine a Madrid y me comía el mundo. Muy inquieta, pero sin encontrar satisfacción para mi vida. Era como muchas preguntas sin responder, muchas cosas. Entonces, en esa búsqueda realmente inconsciente ocurre algo, y es que tengo un encuentro personal con la persona de Jesús. ¡Qué maravilla! Doy lugar, o no es algo intencionado, pero la parte espiritual en mi vida, no inexistente, pero la quería echar fuera de mí, eso no sirve para mí. Irrumpe en mi vida y entiendo que hay una vida espiritual, ¿no? Y entonces la abrazo. Y ¿Qué edad tenías? Yo tenía 21 años. 21 años. Hizo 30 años el 6 de mayo de este año que yo me entregué a Jesús, entregué mi corazón a Jesús. Y a partir de allí cambia algo en tu vida profesional porque ves algo diferente en tu visión de vida o en tu propósito personal. Sí, porque lo que ocurre es que me doy cuenta, lo que ocurre es que mi yo se rompe. ¿Vale? Cuando yo conozco a Jesús, ¿qué significa? Que mi yo se rompe. Yo estaba siempre buscando mi yo, mis sueños, mis metas, mis cosas, respuestas para mi yo. Y entonces ese yo se rompe para dar paso al amor de Dios. Y entonces todo cambia, porque entonces yo me rindo y digo, no es lo que yo pueda conseguir, sino lo que Dios tiene para mí. El plan de Dios para ti. Y entonces me dejo hacer. ¡Qué bien! ¿Y qué pasa allí? Cuéntanos rápidamente qué pasa allí, sobre todo en esa área profesional. Bueno, lo que me ocurre a mí es que yo quería combinar, ya tenía clarísimo que quería trabajar quería seguir con el tema de trabajar en los medios, termino mi carrera, pero yo tenía una nueva pasión, que era comunicar la buena noticia. Y es curioso porque este programa en esa época no se llamaba Buenas Noticias TV. Es más, en esa época en España no había muchas oportunidades de trabajar comunicando la buena noticia, que es como se llama, es lo que significa la palabra evangelio. Pero yo le pedí a Dios que quería hacer eso para Él. Empecé a trabajar en muchas cosas, pero empezaron a darse las cosas de tal manera que al final terminé aquí, no por mérito mío, sinceramente, yo no me promocioné, me buscaron. Y eso fue una cosa fuera de mis posibilidades. ¿Y el programa tiene ya cuántos años? El programa tiene más años que yo llevo en él, tiene 34 años. ¿Y tú tienes el programa? Y yo llevo 24 años. 24 años, eso merece un aplauso. De perseverancia, de constancia, como estás cumpliendo un propósito de vida. Se plantean estos momentos donde entregamos nuestra vida a Dios y no sabemos qué circunstancias difíciles van a llegar a nuestra vida. La fe, que para ti ha sido tan importante de los 21 años y que cambió tu vida. ¿Cómo representó ese momento difícil que vas a contar y compartir hoy? ¿Y qué preguntas te hiciste a nivel de la fe o a Dios mismo cuando pasas por una circunstancia que nunca imaginaste que sucedería? Ven y estudia, se convierte en profesional, encuentra trabajo en la televisión, empieza todo este proceso, te casas, ¿verdad? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con Benny a nivel de su matrimonio? Bueno, pues para mí casarme no entraba en mis planes, porque yo era muy independiente y muy... Era una guerrera. No sé, era muy rara. Pero entendí, con la transformación interior en mi vida, entendí que Dios no me había hecho para estar aquí, para vivir para mí, ¿no? Sino para compartir mi vida y bueno, ya era mayorcita, pero me casé con 32 años y tuvimos 2 hijos. Bueno, no fue fácil, sobre todo los principios,
sin familia cercana, porque mi familia seguía allí. Sí, criar 2 niños y compatibilizar con el trabajo y todo, ¿no? Y con las cosas de la vida, pero ahí fuimos, ¿no? Adelante. Y bueno, pues llegaron dificultades, pero en medio de esas dificultades, una tormenta que estábamos viviendo como familia en esos momentos, un día mi marido amanece muerto, de forma totalmente inesperada. No era una enfermedad, no era como causa de una enfermedad. Realmente son momentos que son difíciles de explicar. Más que preguntarte, porque la verdad, y yo no le reclamé a Dios, pero no entiendes nada. Pues te levantaste, Me desperté, te despertaste. era invierno, por lo tanto no entraba la luz del día. Mi marido estaba de baja, con lo cual ese día no había ido a trabajar. Estaba un poco indispuesto, ¿vale? Pero nada, era normal que estuviera todavía en la cama en ese momento. Sí, porque no tenía que ir a trabajar. Correcto. Y yo iba a llevar a los niños al cole y a regresar, porque providencialmente teníamos una reunión con la profesora del pequeño. En ese tiempo tenía 5 años. Entonces yo volvería. Él se había dormido mal y yo pensé, no le voy a despertar. A la vuelta le despierto para ir a la reunión. Claro. Lo que ocurre, entonces, si no yo me habría ido a trabajar. Cuando regreso, ya los rayos del sol entran por de la luz, entran por la ventana. Tú te vas pensando que estás durmiendo. Sí. Llevo a los niños al cole y al regresar me encuentro con que tenía todo este lateral morado y me asusté. Entonces fui a despertarle y no pude despertarle. ¿Qué pensaste allí? En ese momento no piensas en nada hacia adelante, hacia el futuro, sino que ves que tu corazón se ha roto, que tu vida se ha roto y que no puede ser. Y que te has quedado sola. Con 2 niños. Con 2 niños muy pequeños. Beni, cuando estas circunstancias ocurren en tu vida, tan lamentables, tan tristes, tan desoladoras, sobre todo como madre, como esposa, como mujer de Dios, ¿cómo uno se reinventa? ¿Cómo logras salir adelante profesionalmente? ¿Cómo logras reinventar en tu vida familiar, siendo ese soporte ahora de 2, padre y madre en cierta manera? Mantener el recuerdo de los niños, de tu esposo, del padre, que ahora ya no está, pero que los niños tienen que mantener ese recuerdo. ¿Qué hiciste para lograr salir adelante y continuar como la guerrera que una vez pensaste que ibas a estar cubriendo guerras, pero que has sabido cubrir la propia personal? Sí. Y yo puedo decir que eres una gran guerrera. Bueno, gracias. Una gran guerrera, además que nos anima mucho que estamos aquí a entender y a comprender que esos momentos a cualquiera nos puede ocurrir. Por eso es tan importante saber, primero, la relación con Dios, que nos da esa seguridad que hay algo más de lo que vemos con nuestros ojos. Pues mira, te va a parecer una barbaridad, pero yo, al poco de fallecer él, pues imaginaos, luego empezó a llegar gente a mi casa, y la primera persona que llega, yo cogí, me senté en la cocina y abrí mi Biblia. Y en esa época estaba leyendo el libro de Josué. Estaba empezando a leer Josué. Entonces leí, esfuérzate, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Y ese fue el mensaje de Dios para mí. Una constante en mi vida sí ha sido la constancia. La perseverancia. Sí. Entonces, es algo que creo que es una faceta, que es algo de lo que me ha dotado Dios, de la constancia. Fue muy agotador, sí. Fue muy doloroso, sí, muy duro. Hay personas que están aquí que pueden dar fe de ello, porque lo han vivido conmigo. Pero, por supuesto, Dios en mi vida, porque lo que haces es sobrevivir al principio, ¿no? Pero esa constancia, ese perseverar y tirar hacia adelante, atravesar el camino que requiere un duelo sin vivir como una víctima, sino como alguien que
que tiene en el horizonte algo y que va a llegar. Pues así fui hacia adelante. Y lo sabemos y tenemos prueba de ello. La última pregunta, Beni. En algún momento, y es importante para las personas que están aquí, ¿consideraste que tenías que hacer cambios en tu área profesional, que tenías que reconstruirte, que quizás mudarte, hacer otros cambios importantes a nivel familiar para poder ahora soportar el hogar completamente, como entiendo que así ha sido, y darle pues a tus hijos pues el bienestar necesario para seguir adelante, porque ya no se trata de uno como madre y como esposa, sino ya se trata de los niños? ¿Tuviste que hacer algo específico en esa área profesional o algún cambio, o sencillamente decidiste continuar por la senda que ya venías? Pues en mi caso me lo planteé, porque yo creo que cuando vives una pérdida semejante te lo tienes que plantear. Me planteé dejar Madrid y regresar con mi familia. Pero la meta era terminar el curso de los niños y después de eso, pero nunca tuve paz interior de dar ese paso. No entendía por qué, porque para mí lo mejor era irme de aquí y tener ayuda y soporte, y porque fue muy duro los principios del duelo, pero algo me lo impedía, Gracias a Dios, he pensado mucho en las mujeres viudas en otras partes del mundo. Gracias a Dios aquí tenemos pensión de viudedad, y con eso y mi soporte económico, pues genial, vivimos. Pero lo que sí iba a decir, entendí después por qué. Fue un regalo de Dios el cómo mis hijos, tengo 2 hijos, ahora de 16 y 14 años, 16, casi 17, hemos reconstruido nuestro núcleo familiar con una fuerza impresionante, que si yo hubiese estado muy arropada por otros miembros de mi familia, quizás no hubiera sido igual. Y eso lo hizo Dios porque no permitió que diera ese paso. Dijiste algo importante y yo quiero dejar eso como conclusión. Lo principal, obviamente, la fe en Dios Padre. Y dijiste algo, no sentía una tranquilidad interna. Podemos decir que eso es algo importante que como seres humanos tenemos que prestar atención. No sentías una tranquilidad interior de tomar el paso de ir a Denia, que podía ser lo más sencillo y quizás en cierta manera sentirte amparada, protegida, amada por la familia, pero no sentías una paz interior. ¿Consideras que eso puede ser una clave para las personas a la hora de tomar decisiones? En este caso, hablamos de lo imprevisto, puede ser el duelo, el paso también de personas que quizás tienen el imprevisto que deben de dejar su país por una necesidad imperiosa, como le ha pasado a la gran mayoría de los venezolanos, que es nuestro caso, tantas familias venezolanas que tenían que salir inmediatamente y que siguen saliendo. Esos casos imprevistos, que en tu caso fue el duelo y el dolor de la partida de tu esposo, es importante pensar siempre lo que Dios nos deja en ese corazón y que nos mande esos mensajes a través de esa paz interior. ¿Consideras que eso es importante tomarlo en cuenta? Bueno, hay situaciones muy diversas, ¿no? Y muy distintas, que a lo mejor hay que considerarlas de forma más concreta. Pero mi recomendación, por lo que yo he vivido, es que en medio de una gran pérdida, al menos tómate un año de no hacer cambios, salvo que sea imprescindible, salvo que impere la necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un momento de mucha, en el que te dispersas, no te puedes concentrar, no puedes ver más allá, no tienes una visión a largo plazo, porque solo puedes ver el minuto siguiente de tu vida. Entonces, tomar decisiones que van a cambiar mucho tu vida, a lo mejor, desde luego, no es el mejor momento. Al menos tómate un año. Yo me alegré para mí, el ambiente que yo tenía en el trabajo era muy bueno, pero me arroparon mucho, pero me alegré de volver a incorporarme porque me ayudaron muchísimo a ir atravesando mi dolor y me cubrieron mucho en el trabajo, ¿no? Entonces yo seguí y eso me ayudó mucho. Y para concluir, déjanos 3 claves que podamos todos, no solamente la mujer que está aquí, porque como has visto tenemos caballeros también, y que como seres humanos todos podemos pasar por esos momentos de imprevistos, esos momentos que cambian las circunstancias de nuestra vida.
¿qué claves tú nos dejarías esta tarde? Bueno, yo diría constancia, diría buscar ayuda cuando lo necesitas y fe. La digo la última, pero es la primera. Es la primera. Fe en Jesús, en el Dios de la Biblia. Muchísimas gracias, Beni, y un aplauso por esta conferencia. Con gran certeza, a través de la fe, Beni, no te prepares porque quería darnos un abrazo.